Bueno, hace un mes más o menos sale un libro que yo, confieso, no leí y que tuve que remitirme a algunas, algunas de los tantos comentarios y resúmenes o descripciones que te ofrecen algunas páginas de internet, pero nos resultó muy interesante porque habla concretamente de la economía. Ella es economista. Y es la economía, vos no sos estúpida, dice el título del libro, y funciona el libro como una herramienta que ayuda a tomar decisiones respecto a sueldos, ahorros, inversiones para la mujer, para la mujer. Digamos, desde el lugar de la desigualdad que implica ser mujer en el actual mercado laboral. La entrevistada con la que vamos a conversar en minutos hace una propuesta que está destinada económicamente a la reacomodación o digamos, a la adecuación justa de la mujer dentro del mercado laboral. Así que es un placer que nos atienda un ratito. Está ocupada la economista, periodista Estefanía Pozo. Estefanía, ¿cómo estás? Buen día. ¿Cómo va? Bien, buen día, muchas gracias. Solamente una... Corrección, siempre. Una corrección, no soy economista. Bueno, escribí de economía. Claro, pero bueno, viste que en este momento es tipo todo, mucha sensibilidad. No quiero que me acusen de usurpar título público, ¿viste? Me parece lo mejor que nos saquemos los títulos mal obtenidos. No, es interesante que, porque digo, si algo le falta a la revolución feminista, es cuando se empiezan a desarrollar ideas específicas o concretas sobre la evolución o en todo caso el ajuste de las cuestiones que efectivamente todavía generan desigualdades. Y vos apuntás a un tema que es, si se quiere, el más allá de la violencia, el más notorio en cuanto a la desigualdad, que es el tema de la economía. ¿Cómo fue que nació la idea? Mira, yo no soy la primera, digamos, que le pone un mojón a este tema, ni en Argentina ni en el mundo, porque de hecho la economía feminista es una rama, digamos, una corriente de la economía que existe hace muchísimo tiempo. De hecho, en el libro yo voy repasando, por ejemplo, el Comité por el Salario Doméstico que pedía ya en ese momento derechos laborales para las mujeres que se quedaban en sus casas trabajando de amas de casa, digamos, ¿no? Entonces el debate sobre la cuestión de la desigualdad, el trabajo, el aporte del trabajo doméstico a la economía, todo esto viene de una discusión antiquísima de hace mucho tiempo y que en Argentina tiene muchas referentes, ¿no? Bueno, Mercedes de Alessandro escribió un libro, pero también está Corina Rodríguez Enríquez, que es una economista que tiene a su cargo la primera cátedra de Economía y Género en América Latina, que está en la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA. Es decir, es un tema de la agenda muy presente desde hace mucho tiempo, pero claro, las urgencias, incluso hacia adentro de la discusión del movimiento feminista, quizás pone a estos temas en otro orden de prioridades, ¿no? La prioridad en estos últimos tiempos fue sobre todo los derechos sexuales y reproductivos. Sí, se nos corta la comunicación con Estefanía. Bueno, no sé qué hacer porque es mi celular. Ahí está, escucha. No, te hago una pregunta concreta, que está bien lo que decís respecto a las cuestiones teóricas vinculadas a la economía y el feminismo. Sí. Pero la particularidad de tu libro, repito, no lo leí algunos fragmentos, está vinculado en que vos vas a los tips y a las cuestiones concretas, digamos, a los elementos cotidianos que te permiten modificar el lugar, digamos, de desigualdad como mujer. Claro, sí, porque yo el libro es como una especie es como un híbrido medio raro en el que hay como explicaciones bien de pregunta y respuesta de cómo funciona el sistema económico, por ejemplo, qué hace el Banco Central, qué es una tasa de interés, bueno, entre muchas otras cosas, pero al mismo tiempo hay una hay una propuesta de sistematizar en tips qué pensar respecto de tu economía cotidiana, ¿no? Entonces hay propuestas sobre qué pensar en la economía en la pareja, cómo organizar tus presupuestos, cómo invertir, es decir, a la vez que me parece importante reflexionar sobre todas estas cuestiones en relación a las mujeres y el dinero, también me parece importante
dar alguna especie de guía o de ideas o de instrumentos que permitan empezar a acomodar esa relación. Vos hablas de las mujeres y el dinero, sí, ¿no? sí, pero vos hablas además de la existencia de una figura que es la violencia económica, que digamos, como si bien no tiene que ver digamos, lo laboral y lo salarial con la violencia propiamente dicha o con la violencia física, sí hay un ejercicio de la violencia machista a partir de definiciones económicas. Sí, claro. O sea, no entiendo si querés que te responda algo, digamos. No, te lo pregunto porque digo, de verdad, lo que a veces no se comprende, o en todo caso no se termina de entender, es que también hay ejercicio de violencia, o en todo caso de machismo, en la práctica desigual o en la administración desigual de la economía, en una pareja o incluso en la actividad laboral misma, ¿no? Sí, obvio, o sea, la violencia económica y patrimonial son dos tipos de violencia que están sistematizadas en la ley de violencia contra las mujeres. De hecho, estoy buscándola, justo estoy frente de la compu y te quiero leer la definición para que las personas que estén ahí la sepan, pero básicamente de lo que se trata es de alguna manera lesionar el interés de las mujeres a través de cualquier cuestión económica, ¿no? Entonces, es muy importante tener en cuenta esto: hay violencia laboral, hay violencia reproductiva, obstétrica, miles, ¿no? Pero en el apartado de la violencia económica es muy importante porque es como una de las más naturalizadas, sí, ¿no? Que es no pagar la cuota alimentaria, por ejemplo, exactamente, en una separación. Exactamente, eso es uno de los, podemos decir, de las formas más naturalizadas en las que efectivamente se produce violencia económica, y que es como una especie de venganza a la mujer frente a una situación de separación, ¿no? En lugar de resolver, digamos, la discusión de otra manera, lo que se hace es usar la cuota alimentaria como una especie de penalidad o castigo, ¿no? Y lo dice muy bien la ley, dice, la violencia económica y patrimonial es la que ocasionar un menoscabo en los recursos económicos o patrimoniales, por ejemplo, a través de usarle los bienes o no permitirle acceder a sus bienes, la pérdida, la destrucción, la retención o digamos, quitarle objetos o instrumentos de trabajo, documentos. Esto acá también podría, digamos, haber trata personal, de personas. Después, todo lo que tiene que ver con limitarle los recursos destinados a satisfacer sus necesidades. Por ejemplo, si en una pareja viene alguien y te va dando poca plata, o sea, no es una mujer que trabaja en el hogar como ama de casa, y el marido le va dando poquita plata, cosa de que no pueda hacer lo que ella quiera, o que le limite o le controle sus ingresos, porque por ejemplo es, bueno, a ver cuánto ganaste este mes, no, bueno, ya ganaste mucho o ya ganaste poco, digamos, todo eso es violencia y todo eso está sistematizado en la ley. Y además está el no pago de la cuota alimentaria, que además es un delito, o sea, no es que es cualquier cosa, es un delito, y la justicia, digamos, ahora, después del nuevo Código Civil, tiene muchas herramientas para penalizar a esos varones que no cumplen con esa obligación. Una vez que tuvieron hijos, no pueden desligarse, ya tomaron esa decisión, no se pueden echar atrás. Y todas estas violencias están recontranaturalizadas, son las que menos vemos como violencias porque todavía consideramos que hay algunas actitudes que son normales. Bueno, no, hay que empezar a mirar esas cosas desde una perspectiva más crítica y pensar si esas conductas no nos afectan a nuestra autonomía, nuestra libertad, nuestra salud, nuestra integridad. Hay un fragmento de una entrevista que te hacen en una web, no recuerdo ahora cuál, pero vos hacías referencia a que uno de los factores de la desigualdad entre el hombre y la mujer en los ámbitos laborales es que a nosotros se nos permite ser mediocres y a ustedes no.
que hay como Sí. una demanda de excelencia en la mujer a la hora de prestar la misma función que un hombre y que los hombres estamos como autorizados a no ser brillantes y que a ustedes les exigen ser brillantes para competir, digamos, por un Sí, lugar con nosotros. ¿Eso es realmente totalmente. así? Sí, sí, totalmente, es realmente así. Fíjate que cuando una mujer llega es como, bueno, digamos, bueno, pero ¿cuáles son tus títulos? Bueno, pero no, o sea, siempre hay algún tipo de exigencia extra y fíjate que el techo de cristal, vos decís, bueno, yo te digo, bueno, faltan mujeres en las cúpulas empresarias. Sí. Y vos decís, bueno, pero la respuesta inmediata es, y bueno, pero o sea, que llegue el más capaz. Y vos decís, pero si las mujeres somos las que, si vos mirás los estudiantes universitarios, somos más mujeres que varones. Ujú. ¿Por qué después eso no se replica en la vida laboral? Si vos tenés una mayor cantidad de un grupo, no importa, sacale mujer, pero si vos tenés dentro de una población, tenés mayor cantidad de población haciendo algo. Hay muchas más chances de que las personas que sean las mejores provengan de ese grupo que es la que más nutre. Bueno, eso no pasa. Por ejemplo, porque te voy a hacer un ejemplo muy estúpido, pero que puede ayudarnos a entender. ¿Por qué Argentina tiene jugadores de fútbol brillantes y Estados Unidos no los tiene? Bueno, en Argentina el fútbol forma parte de la cultura. El fútbol es algo que se aprende desde que naces. Te ponen si sos niño, particularmente los varones, les regalan pelotas desde que tienen uso de razón, se los estimula a jugar, hay escuelitas de fútbol, el fútbol forma parte de tu vida social, vas a jugar al fútbol con tus amigos. Por esa enorme cantidad de gente jugando al fútbol, hay mucha más chance de que salgan buenos jugadores, porque tenés mucha cantidad de personas haciendo algo. Bueno, lo mismo podemos pensar con mujeres. ¿Por qué? Si hay tantas mujeres que estudian, que se forman, que son universitarias y profesionales, cuando mirás las estructuras de decisión son todos varones. Ahí hay no podés hacer como que eso no existe. Existe y tiene que ver con un montón de cuestiones sociales que no solamente tienen que ver con, por ejemplo, las maternidades y cómo eso también va cambiando las exigencias a la vida personal de una persona, sino también cuáles son las exigencias que se hacen para determinados puestos de requisitos y cómo esos requisitos son identificados generalmente como algo que tienen los varones y que si una mujer tiene ese requisito es medio que te cae mal, ¿viste? Por ejemplo, una mujer que es muy resuelta y quizás organizada y da órdenes, es mandona, es algo que es insoportable. En cambio, si un tipo es así, está bien porque es la forma de ser jefe. Entonces, hay muchas cuestiones sociales en todo eso que es importante empezar a mirarlo desde un punto de vista humano, desde un punto de vista de derechos y desde un punto de vista de negocios. Se pierde mucha guita por esta cuestión cultural. O sea, Argentina podría crecer muchísimo más si estimulamos la participación de las mujeres en la economía. Esto Chile lo hizo en un momento, estudió y calculó el impacto que significaría que haya una incorporación de muchas más mujeres en el trabajo laboral pago. Hay múltiples argumentos de por qué esto es desigual, está mal y además se pierde plata. Tocaste un tema interesante que es el fútbol, ¿no? Que digamos, en el que suelen aparecer diferencias abrumadoras y suele haber mucha resistencia. Nosotros hablamos habitualmente de eso. Lo que está pasando con el fútbol femenino en Europa, en España, en Inglaterra, en Italia, obviamente en los Estados Unidos, es que de verdad se ha convertido en un negocio. Y empezó a dar los réditos económicos que les permiten a las mujeres ganar más dinero, digamos. Evidentemente hay acá una mirada, el machismo, por llamarle de alguna manera, o nuestra mirada de discriminación de género, nos impide hacer negocios. ¿Es lo que estás diciendo? Porque el fútbol femenino es un negocio. Pero mirá el fútbol femenino de Argentina. Por eso, mirá el fútbol femenino de Argentina. Acaba de quedar tercero en una Copa América. Sí. Y nadie se enteró, no se transmitían los partidos. No apareció absolutamente en ningún lado. Está bien vos decís, bueno, una Copa América tercer puesto no es tanto. Pero si la selección masculina hubiese estado en esa situación, si hubiese llegado a jugar una semifinal, todo el mundo se hubiese federado a la Argentina para la semifinal de la Argentina. Entonces, me parece que tiene que ver con una cuestión absolutamente machista y en el caso del fútbol femenino de Argentina lo recontra es
que llegó a la agenda de algunos medios por insistencia de la militancia de las periodistas de deportes feministas, de jugadoras de fútbol feministas, y si no, la Argentina seguía de la misma manera. Estamos hablando de un país en el que el fútbol es somos la potencia. Columna vertebral. Sí, somos potencia. Y la columna vertebral de la cultura argentina. Vos preguntás en cualquier lado, Argentina tenés el mate, Maradona, que es el fútbol, y algunas otras cosas más. El fútbol para la Argentina forma parte de su identidad. Pero está bueno mirarlo desde el punto de vista económico, porque digo, de verdad, lo que estamos manifestando es una marcada debilidad en nuestra visión de negocio, ya no desde el machismo, digo, estúpidos. Sí, pero mirá cómo te logro captar la atención cuando te hablo de guita. Bien. Y cuando te hablo de derechos te parece una agenda que no te interesa tanto. Es verdad. No, es verdad. Es una trampa, o sea, fíjate cómo vos caes en mi estrategia. Yo te discuto de negocio y ahí decís, entonces me interesa. No, te tiene que interesar antes porque es una agenda de derechos. Y en realidad de lo que estamos hablando es de que nos traten igual. El feminismo no es que seamos más las mujeres que los varones, para nada. Es simplemente, y hay una feminista que tiene una frase que a mí me gusta mucho, es simplemente que a las mujeres nos traten como personas. Solo eso. Igual, las mismas oportunidades, sabiendo que las mujeres no arrancamos desde el mismo lugar que los varones. Hay muchos estudios. Por ejemplo, esta semana UNICEF sacó un estudio que es trágico, que es que el 10% de los niños en Argentina quedan al cuidado de hermanos. Pero yo te digo hermanos para hacerte una trampa, porque en realidad quienes los cuidan son sus hermanas mayores. Entonces, si vos sos una chica que tiene menos de 18 años, que tu vieja y tu viejo tienen que salir a laburar, lo más probable es que ocupes ese lugar con todo lo que implica la responsabilidad de cuidado y de crianza de un niño, que vos tampoco tenés las condiciones, y que deberías estar estudiando, divirtiéndote, jugando, haciendo lo que sea. Bueno, las mujeres tenemos parte de nuestra adolescencia destinada al cuidado de personas, menores o adultas. No partimos desde el mismo lugar. Estefanía, Guille Bota te saluda, ¿qué tal? Hablaste recién de agenda y iba a colación con lo que quería preguntar, porque por ahí nos encontramos charlando en los medios, en estas notas, con amigos, con amigas, en familia, sobre todos estos cambios que debemos ir haciendo internamente para convivir más equitativamente. Y lo que veo por ahí es que esto no se refleja en la agenda ni legislativa, ni dirigencial, ni en cúpulas empresariales, sindicales y demás. Vos que estás por ahí un poco más cerca de los lugares de toma de decisiones, ¿qué falta? Porque cuando uno desglosa los datos del INDEC, sí, crece la pobreza, también crece la brecha entre pobres hombres y pobres mujeres, crece la diferencia salarial entre hombres y mujeres que por ahí se soslayan en algunos análisis económicos, pero siguen estando. ¿Qué faltan o qué deudas tenemos todavía en la agenda política directamente, que es el que puede marcar por ahí el camino para, aún con castigos, que vaya siendo todo más equitativo? ¿Sabes qué pasa? Que, respondiendo inmediatamente al tema de los castigos, si vos penalizás a las empresas, genera un nivel de enojo que no es tácticamente inteligente para avanzar en este tipo de cuestiones. Es una demanda, la demanda de igualdad, que genera muchísimas resistencias. Con lo cual acá yo te diría que forma parte de un proceso en el que el Estado tiene muchísima responsabilidad, pero además también el sector privado tiene muchísima responsabilidad. El sector privado nunca se hace responsable de absolutamente nada en este país. Siempre fingen demencia. Y no estoy diciendo que esté mal, porque para mí el sector privado es fundamental para el crecimiento. Yo trabajo en el sector privado, tengo empleo en el sector privado, toda mi vida trabajé en el sector privado, salvo cuando fui pasante, y la verdad es que creo que es un motor fundamental de la economía, pero tiene que empezar a hacerse cargo de las cosas que le tocan. No puede seguir fingiendo demencia una empresa que tiene una política de contratación que penaliza a las mujeres jóvenes, que dicen, no, es un problema, después son madres y se van. Cuando no les cuesta nada, porque son 3 meses que el Estado paga esa licencia, a las empresas no ponen nada por la licencia de maternidad, la paga el Estado argentino. Solamente son 3 meses a donde, en el caso de que eventualmente una joven se embarace,
tiene que reorganizar sus tareas durante ese proceso. Máximo 6, porque en Argentina un porcentaje muy chiquito se toma el porcentaje de licencia por excedencia. Entonces, no puede una empresa decir qué barbaridad o decir no me importa para nada esto, cuando se está perdiendo talento. Es decir, me parece que la militancia está haciendo un esfuerzo enorme para mantener y sostener este tema, para demandar mejoras. El Estado, por supuesto que siempre puede hacer más y le vamos a pedir más, y son muy importantes las políticas públicas. Sobre todo, habría que empezar a pensar si los incentivos movilizan un poco más que los castigos, porque los castigos, insisto, generan mucha resistencia. Y por otro lado, el sector privado tiene que arremangarse y ponerse las pilas y empezar a entender que es, además de derechos, o sea, que fundamentalmente es una cuestión de derechos, pero también es una cuestión económica, que les conviene, que puede ser un negocio. La última tiene que ver con una cuestión más general. Sos periodista especializada en economía y me imagino que estás mirando la situación con bastante angustia y bastante dudas, como todos los seres humanos de la Argentina. Sí. ¿Qué ves en el horizonte con el cambio de Sergio Massa y con las necesidades obvias de ajustar algunas cuentas públicas? ¿Qué estás observando? Y creo que estamos en una situación muy crítica, que el cambio de nombres no es suficiente, que digamos que lo que resuelve es las dudas que había respecto de las discusiones políticas hacia dentro del gobierno, que un poco el nombramiento de Sergio Massa ordena en parte esa discusión. No creo que la clausure, sino que la empieza a ordenar con un jugador que tiene la posibilidad de mediar y tiene un juego propio mucho más importante que los ministros predecesores, pero que la urgencia sigue ahí, que la inflación es un problema muy grande, que el ajuste de las cuentas públicas es importante, que si se va a avanzar en ese sentido, que se avance en un sentido no regresivo, que se proteja sobre todo los sectores sociales que están en una situación complicada. Todo el debate sobre planes sí, planes no, me parece absolutamente desagradable y regresivo. Hay gente que realmente no llega a comer y que la asistencia del Estado es fundamental para poder poner un plato de comida en la mesa, en un contexto en el que la inflación, por ejemplo, en el conurbano bonaerense llegó al 11% de alimentos. Entonces, la política tiene que entender que si tiene que tomar decisiones difíciles en el lado fiscal, no puede avanzar sobre los derechos humanos básicos de las personas que ya los tienen bastante comprometidos. Entonces te diría que creo que la urgencia sigue ahí, es necesario empezar a mostrar resultados. Esto genera mucho desgaste político y el cambio de nombres no es suficiente para salir de la situación crítica que está atravesando el país. Igualmente lo que ves lo que se asoma es un ajuste. Y el ajuste... Sí, lo dijo Sergio Massa, ¿no? No lo digo yo. Digo, y en el ajuste me parece que vamos a terminar pagando siempre más o menos los mismos. Y depende, bueno, en principio, por ejemplo, la clase media tiene que poner un poco más el cuerpo, porque lo que tenés allí es subsidios, ¿no? O sea, anunció Sergio Massa un cronograma de aumento tarifario bastante más duro del que había sido diseñado por Martín Guzmán, porque te van a subsidiar una parte de la boleta y lo que consumes por encima del tope de consumo que te pongan en el lugar en el que vivís va a estar con tarifa plena. O sea que a la clase media le va a tocar poner un poco de su bolsillo, cuando ya puso también parte de su salario, porque la verdad es que los salarios no están acompañando al mismo nivel del aumento de los precios. Así que ahí tenés una clase media que va a sentir un golpe en relación a la cuestión fiscal, y habrá que ver de qué otra manera lo terminan de ajustar, porque la verdad es que no están dando demasiados detalles, así que mucho no te puedo decir cuán regresivo es para las clases, digamos, para las personas, digamos, para la clase media, porque también le pidieron un adelanto a un anticipo de ganancias a las grandes compañías. Entonces también lo fiscal lo están cerrando por el lado de tener un poco más de recaudación
para aquellos sectores que tienen más capacidad contributiva. Habrá que ver cuando den un poco más de detalles. Por ahora, la clase media, con la asunción de Sergio Massa, tiene la certeza de que le va a poner un poquito más el cuerpo por el tema del consumo parcial, del subsidio parcial, digamos, dependiendo del nivel de consumo. Yo te agradezco mucho el contacto, ¿verdad? Está bueno. Voy a comprarme el libro, ayer lo pedí, y se lo voy a dar a mi mujer y a mis hijas para que lo lean. No necesariamente tengo que consumirlo yo, porque es un libro que está destinado a las mujeres, pero... No, pero te digo, la verdad es que, o sea, igual hay un montón de información que seguramente te va a interesar y te va a servir. O sea, está destinado a las mujeres en sentido figurado, digamos. Hay información que está sistematizada que le puede servir a mucha gente igual. Te agradecemos mucho el contacto y está bueno que además tu libro tenga repercusión. De verdad nos sirve. Muchas gracias. ¿De Talleres o de Belgrano sos? Belgrano. Bueno, estás contenta entonces. Estás pasando días lindos. No, porque estamos en la punta de tabla. Ya sé, pero además me imaginaba que en un Talleres debe estar pasando días tristes, horas tristes. Sí, sí. Te iba a dar la condescendente. Sí. Bueno, un abrazo. No, me pone contenta y me pone triste al mismo tiempo, porque la verdad que el fútbol de Córdoba tiene que ser un poco más importante que lo que es. O sea, como hincha pirata, festejo, como cordobesa digo, vamos muchachos, algo que el fútbol cordobés empiece a representar un poco. Acá pasó una cosa curiosa. Yo soy de Unión y el año pasado salió campeón Colón. Y claro, ahora Unión quiere salir campeón. Digo, los campeonatos, las mejorías, y Belgrano sube, por ejemplo, que es casi una obviedad. Es negocio para todos en Córdoba, que vuelva a haber clásicos. Claro, vale. Obvio. Pero igual te puso contento. Pero, a ver, en esto sos humana, te puso contento que Talleres no llegara. Claro, por eso. Como bueno. Pirata me pone contenta, como cordobesa digo, vamos, muchachos, ganemos todos. Ganemos todos. Gracias por el contacto, te mando un abrazo. Un beso. Muy amable. Bueno, estábamos hablando con esta periodista, economista, no es economista, es periodista, ¿qué dijo? Es periodista de economía, o habla de economía, Estefanía Pozo. Especializada en economía. Es interesante lo que plantea, porque plantea cuestiones concretas vinculadas a la economía. Desde un lugar muy inteligente, que es esto que planteó, que ella dice, caíste en mi trampa. Está planteando lo que estamos perdiendo como sociedad, no dándole bola a las mujeres. O no poniendo a las mujeres en lugares de mayores responsabilidades. Me interesa también leer este libro, o por ahí tener en conciencia estos conceptos de techo de cristal, de diferencia salarial, de diferencia de pobreza. Una dice, 40% de pobres, las mujeres sufrimos más. Y por ahí el discurso que resiste esto dice, no, pero somos igual, porque tal cosa. Y en números y en conceptos y en explicaciones te muestra, no, mirá, las mujeres sufren más por tal motivo, porque desde chicas se dedican generalmente a estas tareas. Entonces, tener el panorama completo a uno le hace entender el porqué después de los reclamos, el porqué de algunas medidas que muchas veces son parches o resarcimientos. Y está bueno, me parece muy piola. No, está bueno porque además, salimos del relato de la victimización excesiva y del debate ese fratricida de los hombres, y entramos en la discusión sobre por qué nos conviene. También. Que es una trampa, pero ¿por qué nos conviene también incorporar? Por el talento que desperdiciamos, por lo económicamente que nos perjudica cuando no ponemos gente capacitada porque es mujer. De verdad, lo hace desde un lugar resultadista. Sí. Resultadista, que no está mal. Que no está diciendo, ustedes nos marginan porque somos mujeres, no. Está diciendo, ustedes son unos giles, están perdiendo guita por no darnos bola. Vos fijate cuando, con el ingreso de las mujeres al periodismo deportivo, primero, confirmar eso de que se le pide expertise tremendo a una mujer que habla de fútbol, por lo menos en un principio, y después, cómo ha crecido la audiencia, qué sé yo, de ESPN con el ingreso de Morena Beltrán, y otra chica más que no me puedo acordar, también es periodista deportiva. Muchísima gente lo ve, se acercó, muchas chicas también que porque hay una representante lo ven, y el análisis deportivo creo que hasta supera por lejos muchas veces el de sus compañeros, que tampoco es cuestión de competir, pero mirá cómo el ingreso de las mujeres al ámbito deportivo del fútbol más que nada generó una revolución en los relatos, cada vez más personas. Está bueno, me gustó a mí.